Me corresponde el grupo número 2 con los profesores Reinaldo Pedrosa, Óscar Acevedo, Omar Medina. El tema crítica sociológica. Voy a arrancar con sociología, es Carmen Mantilla de la Maestría en Derechos Humanos de la UBB, profesora Lutari. Para mí la sociología, tal cual como es la ciencia, tiene que ver con el comportamiento humano y ese comportamiento humano tiene que ver con la percepción y tu percepción es tu realidad. Por eso algunos nos ven como el centro de muchas negociaciones por el Mar Caribe, ¿no? Que es estratégico geográficamente. Y también hay otros que nos llaman tercer mundo, segundo mundo, primer mundo. Primer mundo, pues Estados Unidos, ¿no? Y todo lo demás. Sin embargo, a lo mejor esos conceptos se redimensionen. Total que todo depende del cristal con que se mire, es decir, depende de donde estés y cuál es tu percepción, cuál es tu realidad. Desde la filosofía de que existe un Dios, estés donde estés y que créalo o no, siempre te va a acompañar. Dios permita que nuestros ojos siempre miren muros de colores, de alegría, de paz y de libertad. La lámina anterior es en honor a nuestros hermanos de Irán que luchan contra el imperio, en este caso el de los Estados Unidos, ante una guerra criminal. La sociología entonces vamos a verla desde diferentes perspectivas. Eh, Muchos nos invitan a leer trabajos de sociología pragmática, la mirada de la sociología desde países vecinos como Colombia, Brasil, Perú, ¿no? Y cómo ese comportamiento ha sido en momentos críticos como la pandemia. En lo que corresponde entonces a los derechos humanos, una perspectiva crítica de la sociología del derecho es cuando podemos hablar de sociología jurídica y tenemos que hablar de los derechos humanos, la perspectiva de cómo se ve, ¿no? Porque si hablamos del informe de la doctora Bachelet, sabemos que está llena de puros intereses, ¿no? Particulares y de imperios. Pero en la última reunión del Consejo de Seguridad también estuvo una doctora de el grupo de la doctora Bachelet, que también habló de la cantidad de mentiras con respecto a la salud en Venezuela, porque vino aquí a la frontera a hacer encuestas a las personas que estaban en ese proceso de migración. Todas esas estrategias han sido desmontadas y van a ser otra cosa después de la pandemia. La lectura recomendada de Manuel Atienza, Los derechos humanos y la alineación del hombre. En este trabajo podemos destacar que se habla de emancipación del hombre, la realización del hombre como ser genérico, un concepto que toma de Feuerbach y no consiste pues en el logro de los derechos humanos, de la emancipación política. ¿Qué otro detalle podemos trabajar? Bueno, trabaja mucho con el análisis del Marx respecto a que ninguno de los derechos humanos trasciende el hombre egoísta, el hombre como miembro de la sociedad burguesa, es decir, el individuo replegado a sí mismo. Eso entonces nos invita a reflexionar que muchos son los intereses particulares y la emancipación política es la reducción del hombre de una parte a miembro de la sociedad burguesa
al individuo egoísta, independiente, y de otra parte al ciudadano de Estado, a la persona moral. Es una discusión y es un juego entre dos posturas que desde que el mundo es mundo están en una constante batalla. Por su atención, muchísimas gracias. Bueno, para finalizar el tema de críticas sociológicas, interesante tema en lo que corresponde al comportamiento de la sociedad ante eventos en los cuales ahí nos deja para reflexionar la actitud que tomaron los americanos, los negros, los afrodescendientes en su lucha de más de 300 años y la sociedad a nivel mundial frente a la pandemia y cuáles han sido sus acciones, ¿no? Venezuela es ejemplo para Latinoamérica y estamos tranquilos, victoriosos y saldremos unidos de esta pandemia. Muchísimas gracias por su atención. Es todo, Carmen Mantilla. Feliz tarde. Hasta luego.